Entonces ahorita vamos a ver un poco de esto del área de sistemas expertos, ¿verdad? En este caso, comenzamos el análisis con respecto a cómo se toma una decisión y cómo toma la decisión los médicos, ¿verdad? Generalmente el médico lo que hace es eh, recibe al paciente y ejecutivo de la consulta, ¿verdad? Que esa es la cita, ¿verdad? Como la entrevista que le hace o la anamnesis, donde va a oír todos los síntomas que el paciente le va a expresar y luego también va a hacer mediciones, ¿verdad? Le va a hacer una evaluación física. En este caso, para el ejemplo, lo que se evalúa es la temperatura. Si el paciente presenta fiebre, 6 grados, ¿verdad? También tiene tos seca, dolor torácico. Entonces, él, ante esa serie de signos y síntomas, utilización para hacer un diagnóstico probable, ¿verdad? Según estos hallazgos, él podría decir que tiene una neumonía, ¿verdad? Entonces, luego de eso, utiliza conocimiento aprendido y experiencia para analizar los datos, hacer una relación entre los signos y síntomas y ante eso tomaría la mejor decisión, ¿verdad? Pero eh, utiliza todas esas condiciones, ¿verdad? Guías y evidencia, guías clínicas, estudios científicos actualizados, el contexto del paciente, en este caso también vería la edad, antecedentes, factores de riesgo, el entorno, hábitos, y en base a su experiencia clínica y el conocimiento, o sea, sumado todo eso, él llegaría a tomar una decisión clínica, ¿verdad? Entonces, básicamente, si vemos, para poder tomar una decisión es una manera de integrar toda esta información y evaluar las diferentes opciones para llegar a ese resultado, ¿verdad? Entonces, básicamente los sistemas expertos lo que hacen es eso, ¿verdad? A evaluar eh, una cantidad de información y ante eso tener ya un- una especie de sistema de condicionales hasta llegar a un resultado, ¿verdad? Que sería la decisión clínica. Pero parte del problema es que la cantidad de información en los ambientes médicos es bastante amplia, ¿verdad? Entonces, ante eso, tener sistemas expertos para la ayuda en la toma de decisiones vuelve de ayuda. Entonces, prácticamente, eh, si vemos como de dónde, cuándo empezaron con el nacimiento de los sistemas expertos, nos dice que empiezan desde la década de los 70. Entonces, la idea era capturar el conocimiento de expertos para ayudar a otros a tomar decisiones. Entonces, en sí, el sistema experto o computadora lo que tenían que hacer era generar estos árboles, ¿verdad?, de condicionales para poder interpretar la información y las diferentes condiciones, ¿verdad?, hasta llegar a un resultado. Pero este, la idea aquí es ver que, pues, realmente es parte de los estudios de la IA que vienen ya desde hace tiempo, ¿verdad? O sea, desde los 70. Y se utilizaron ciertos sistemas eh, propios, como el MySync, lo tiene aquí como ejemplo en la presentación. Y pues no son aprendizaje de máquina, ¿verdad? O sea, los sistemas expertos lo que terminan siendo es un árbol de decisiones, ¿verdad? Pero requieren que toda esa clasificación, ¿verdad? De, de las diferentes condiciones se deben de cumplir para llegar a una decisión
estén bien estructurados y delimitados. Entonces, es lo que lo vuelve complejo, ¿verdad? Entonces, nos dice acá que los sistemas expertos están configurados para resolver problemas complejos mediante el razonamiento y conocimiento, ¿verdad? Aplicando reglas de sí o entonces, sería en inglés if then, ¿verdad? Que en los lenguajes de programación así es como se generan los diferentes árboles de condición o las estructuras de control condicionales, ¿verdad? Que al final llegamos a un punto donde tenemos un dato y evaluamos si cumple una condición o no. Y según eso tomamos diferentes acciones o retroalimentamos para ver cómo evoluciona y estar ahí hasta que vamos llegando al objetivo, ¿verdad? Entonces los sistemas expertos pueden ayudar para decisiones informadas, proporcionan conclusiones basadas en los análisis de los hechos y las reglas del conocimiento que han sido definidas en el sistema, ¿verdad? Ofrecen asesoramiento, o sea que pueden asistir al usuario, experto, brindando orientación y explicaciones y las recomendaciones, ¿verdad? O sea que sugiere las mejores acciones o soluciones. Al final terminan siendo también sistemas para la ayuda en la toma de decisión, ¿verdad? Y nos dice también que está diseñado para imitar el razonamiento de un experto humano en un dominio específico. El objetivo es ayudar a tomar decisiones. Entonces, se necesita modelar por medio de expertos, por así decirlo. O sea, tiene que estructurarse muy bien eh, todas las condiciones que se deben de cumplir, todas las funciones para que estos sistemas puedan funcionar, ¿verdad? Entonces, su etapa de desarrollo es bien complejo, ¿verdad? Se necesita expertos en esa tarea específica para a estructurar y clasificar muy bien la información y que nos puedan dar los resultados específicos, ¿verdad? Entonces nos dice que un experto humano posee conocimiento, experiencia y capacidad de razonamiento en su área, ¿verdad? Su conocimiento y experiencia ante el sistema experto. Utiliza ese conocimiento y reglas del sistema experto para razonar y llegar a una conclusión. Y ya el usuario pues recibe el apoyo para analizar las situaciones o tomar mejores decisiones. En sí, el sistema experto va a tener tres componentes que aquí están. Serían la base de conocimiento, el motor de inferencia y la base de hechos. Entonces, esos serían los componentes principales que debe de tener. Algo importante siempre con todos estos sistemas es recargar que no reemplazan al experto, ¿verdad? Simplemente son sistemas de ayuda. O sea, generalmente lo que nos va a dar son recomendaciones, sugerencias o análisis. O sea, la idea de esto es, pues, poder apoyar en, eh, en procedimientos que a la larga terminan siendo monótonos, pero que eh, representan una gran carga de trabajo por todos los parámetros que se deben de evaluar. Entonces, ya viendo como detalle la arquitectura, se requiere el usuario, ¿verdad? Que es quien utiliza el sistema y va a tener una interfaz, que es la manera como el usuario va a poder comunicarse con todo lo que es el sistema. Y luego les decía, teníamos el motor de inferencia, que es donde están el compendio o el consolidado de reglas, que al final el seguimiento de esas reglas son lo que se interpreta como un razonamiento sobre la información, ¿verdad? Para obtener así las conclusiones. Y se tiene la base de conocimiento, que es donde están los hechos, las reglas y el conocimiento del dominio del experto. Y finalmente él retorna una conclusión, que es para el usuario o las alertas. Eh, entonces veamos cada uno de las diferentes partes. Sería la base de conocimiento.
es donde se almacena la información necesaria que utiliza el sistema para razonar y tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, en la base de conocimiento estarían las reglas, los hechos y también el conocimiento médico. O sea, al final llevan esta cantidad de reglas y conocimiento médico que es el que se utiliza para tomar una decisión. O sea, por ejemplo, les decía que serían cadenas condicionales if then, ¿verdad? O sea, si la temperatura es mayor de 38 y tiene tos, entonces se sospecha una infección. Y entonces serían como especie de árboles de decisiones, pero son bastante amplios, ¿verdad? Eh, Sin embargo, requieren eso, que el procedimiento esté bien delimitado en todas sus funciones y las diferentes lo que pueda llevar. El motor de inferencia sería el componente que realiza el razonamiento para obtener nuevas conclusiones a partir de los hechos y las reglas almacenadas en la base de conocimiento. Entonces, el motor de inferencia evalúa las reglas y utiliza lógica, ¿verdad? O sea, en sí es como el motor de inferencia el que realiza las acciones con respecto a las reglas y hechos que se tienen en la base del conocimiento. Sabe que va ejecutando, por así decirlo, las acciones o las comparaciones. Y la base de hechos ya sería la información específica y actual del paciente, ¿verdad? Que el sistema experto personal. Eso sería lo que es los hechos que se van midiendo, ¿verdad? O los resultados, información, medicamentos, síntomas. Todo eso sería la base de hechos. Y luego tenemos las reglas if-then, que como les digo, son las condicionales, que pues son las estructuras de control que están en la mayoría de lenguajes de programación. O sea, siempre se va a requerir utilizar ese tipo de estructuras o algún tipo de bucles. Pero generalmente, si llegamos a un punto de tomar una decisión, un camino, se requiere la estructura if-then, ¿verdad? O sea, if que viene del condicional, sí, si algo ocurre, y si algo ocurre, entonces, ¿verdad? Entonces, estos sistemas van a tener una gran cantidad de estas reglas en procesos complejos que llevan una gran cantidad de variables, pero que sí están bien definidos y estructurados para que puedan dar un resultado predecible y que sea el deseado. Algunos ejemplos de estas reglas serían, pues, si la glucosa es mayor de cierto valor, se sospecha diabetes. Si la presión arterial es mayor de, o sea, el valor normal, 120/80, ya 140/90, es muy alto, se sospecha hipertensión. Si la temperatura es mayor de 38, se sospecha infección. Y así, en sí serían diferentes condicionales a los diferentes hechos. Sin embargo, ya en un sistema real no se toma la decisión simplemente por un valor, ¿verdad? Sino que es un compendio de diferentes valores. Decíamos también la parte del historial clínico, de hábitos del paciente, o sea, ya en la parte de decisiones médicas influyen una gran cantidad de variables. O sea, por ejemplo, ya para algún ejemplo real, como que válido que todos estos valores que tenemos aquí se tomen en cuenta, ¿verdad? Además de otras de condiciones. Entonces, hay dos maneras como de clasificar la manera en que actúan, que sería esta, la cadena hacia adelante o forward chaining. En este sistema comienza con los hechos disponibles, evalúa las reglas y genera opciones sobre nuevos hechos. Básicamente, nosotros, los seres humanos tomamos las decisiones así, ¿verdad? Ya sea que primero evaluamos los hechos o a veces empezamos, ¿verdad? En este caso, cuando empezamos evaluando los hechos, es el forward chaining, o sea, tenemos los hechos, ante lo que se ha hecho o lo que está sucediendo, lo que se está evaluando, aplicamos las reglas y llegamos a una conclusión.
Y puede haber siempre, en el momento que se generen nuevos hechos, que pueda, se puede considerar eso, eh, tener un- una retroalimentación para que se vuelve a reevaluar hasta que se llegue al punto adecuado según lo que sea considerado para poder dar una conclusión, ¿verdad? Con respecto a eso, a hechos. Entonces el forward chaining es así, primero evaluando los hechos. Luego, como les decía, a veces empezamos de la conclusión, ¿verdad? Que sería el cadena hacia atrás o backward chaining. Entonces, aquí empezamos de la hipótesis y buscamos la evidencia para confirmar la hipótesis. Eh, ¿Qué sería en este caso? Por ejemplo, que se tiene aquí un paciente, la hipótesis es que tiene una infección respiratoria. Ya el médico, por el cuadro que ve, considera que tiene una infección respiratoria. Sin embargo, es lo que ve en signos y síntomas a nivel clínico, ¿verdad? Pero para confirmarlo necesita los hechos ya objetivos que deben de cumplirse para que eso sea cierto. O sea, para que tenga una infección, debe tener fiebre, ¿verdad? Debe tener tos, dolor de garganta, entre otras cosas, ¿verdad? Y esos también pueden ser condicionales, pero este sería eso cuando se trabaja por medio del backward chaining. Entonces, generalmente, si es cierto, va a poder trabajar de ambas tipos, ¿verdad? Por lo mismo que le decimos, que podemos a veces empezar desde la hipótesis y ante la hipótesis buscar los hechos que confirmen, o al revés, ¿verdad? Ver los hechos y ante eso buscar la conclusión. Entonces ahí ya como cambiaría un poco de cómo se accesa por medio de las interfaces, ¿verdad? Por ejemplo, una interfaz que lo que haga es plantear eh, una hipótesis ante una enfermedad, y ante esa enfermedad, si hace backward chaining, nos presentaría una cadena de signos y síntomas que se tienen que seguir para que él pueda confirmarnos que esa hipótesis es cierta. Si es en el forward, pues es diferente, es un formulario donde vamos a ir ingresando los hechos y ante esos hechos nos va a traer las diferentes conclusiones probables para ese tipo de conjunto de hechos. Entonces, aquí como un ejemplo, pues tenemos el paciente con sus datos demográficos, no tiene antecedentes relevantes y ante eso va a presentar ciertos síntomas, que sería la fiebre, tiene tos, dolor de garganta, no se le dificulta respirar, fatiga se tiene, secreciones nasales se tiene, y ante eso ya se evalúan las diferentes reglas, ¿verdad? Existe una regla que nos dice que si tiene fiebre y tos y dolor de garganta, se sospecha infección respiratoria. Pero hay otra regla que evalúa que si tiene para respirar, entonces podría evaluarse neumonía, ¿verdad? En este caso no lo tiene, por eso podría ser esta. Existe la regla 3 donde si la secreción nasal y tos, entonces se sospecha también puede ser resfriado. Entonces, o evaluar si es un proceso viral o ya infeccioso bacteriano. Entonces, al final son esos, son un conjunto de diferentes reglas condicionales, pero ya a un nivel, ¿verdad? Por eso se le llama sistemas expertos. Entonces, modelarlos y desarrollarlos se vuelve complejo, pero ya al tenerlos bien estructurados y de hecho se buscan usar en tareas que sean ya tengan bien parametrizadas, ¿verdad? Para que podamos definir con certeza los procedimientos, todas esas reglas. eh, los resultados son bastante fiables, ¿verdad? Y como finalmente el resultado es funciones que nos dan un porcentaje, ¿verdad? De certeza hacia dos posibles hallazgos. Por ejemplo, aquí si nuestro sistema fuera esto, pues sospechamos infección o resfriado común. Entonces ahí ya lo que tocaría sería hacer luego, no sé, pruebas en sangre para ver cómo están los valores y ver si nos están elevando los blancos sin infección. Bueno, posiblemente, al final ya son decisiones que, pero es una idea.
Entonces, más o menos así es como trabajan. Así que a la larga, si ven, no son tan complejos como el Machine Learning, pero sí ofrecen sus ventajas, ¿verdad? Bueno, de hecho, aquí están las ventajas. Aportan múltiples beneficios, o sea, son consistentes. Asegura que las decisiones se basen siempre en las mismas reglas y criterios, ¿verdad? Ante esto, son una ayuda, a veces son tareas monótonas con una gran cantidad de información que eso da lugar siempre al cansancio de los usuarios que pueda llegarse a cometer errores, pasar por alto parámetros. Un sistema experto no lo pasaría por alto y ejecutar el algoritmo o la cadena de condiciones de la misma manera. Entonces nos permite eso, rapidez, ¿verdad? Porque pues estamos hablando que son una, pueden trabajar con una gran cantidad de, de, de parámetros. Entonces siempre los sistemas de cómputo van a ser más rápidos que nosotros, los humanos, ¿verdad? Disponibilidad está disponible en todo momento para apoyar al personal de salud. No es como si tenemos a un experto en esa área, en ese tipo de enfermedades o recomendaciones, no, las personas no están disponibles 24/7. En cambio, el sistema, expertos sí, a veces lo que se necesita es a segunda evaluación o recomendación que ya hace que los profesionales de salud puedan aclararse más en las decisiones. Y la estandarización, ¿verdad? Porque al final eh, vamos a estar, las evaluaciones se realizan bajo un mismo criterio, bajo un mismo proceso de evaluación de los hechos o de los signos. Así que esas serían como las ventajas. Siempre pues van a haber limitaciones. Este uno no aprende, ¿verdad? Como por eso la presenté al principio del esquema, o sea, realmente no aprende por sí mismo y de los datos, ¿verdad? Pero nos sirven, como les decía, para tomar decisiones con respecto a procesos ya bien establecidos y procesos complejos. Depende del experto, la calidad del sistema, del conocimiento, experiencia y disponibilidad del experto. Entonces, si en el momento que se modela hay algún tipo de sesgo o error por parte de los expertos, también el sistema lo heredaría, ¿verdad? Creo que esa es una limitación en general de los sistemas, pero pues existen. Son muchas reglas. A medida que crece el sistema, el número de reglas puede volverse muy grande y complejo. Eso quiere decir también el tema de mantenimiento, análisis del código se vuelve bastante complejo. Entonces, es una desventaja que, que viene acá también, porque el difícil mantenimiento va ligado a las muchas reglas. O sea, en sí el sistema con estos algoritmos, estas condicionales tan complejas, se vuelve difícil de mantener o de actualizar, porque al final son códigos enormes, con una gran cantidad de parámetros que han sido modelados por personal experto en el área, pero que ante un error, poderlo revisar se vuelve bastante complicado, porque al final vamos a tener ese gran árbol de diferentes condiciones. No sé si ayudas. Por el momento no hay. Vaya, este es un sistema que se desarrolló en la Universidad de Stanford, en la Escuela de Medicina, en los Estados Unidos, en los años 70, y es un sistema experto médico para diagnosticar infecciones bacterianas y recomendar adecuados, porque en ese tiempo se tenía ese detalle que la gran cantidad a una gran cantidad de infecciones, lo que se diagnosticaba era antibiótico, ¿verdad? Se diagnosticaba muchos antibióticos y a veces se cometía errores con respecto a cuál tipo de antibiótico utilizar. Entonces se generó este sistema experto, así, y
pues como tal, lo que estamos estudiando, basado en reglas y conocimiento de expertos humanos, razonamiento, ¿verdad? Utiliza inferencia para llegar a conclusiones, incertidumbre, maneja la incertidumbre mediante certeza, ¿verdad? Y en este caso fue de los primeros, inclusive si recuerdan, desde la primera presentación venía en los hitos de, como de la historia de la IA, ¿verdad? Entonces fue de los primeros sistemas que se desarrollaron y se utilizaban. Entonces analiza información del paciente y aplicando sus reglas recomienda el antibiótico más adecuado. Siempre el punto de partida del paciente, ¿verdad? Se ingresa la información del paciente, información general, antecedentes, todos los datos del paciente. Luego los síntomas y signos clínicos. Y luego se analizan los resultados de los cultivos, ¿verdad? Y pruebas de laboratorio. Y ante eso, ante ese conjunto de reglas que tenía MySyn, en el motor de inferencia compara los hechos con las reglas de la base de conocimiento y nos entrega el resultado del antibiótico recomendado, más adecuado y su dosis. Entonces, básicamente eso es lo que hacía, ¿verdad? Aquí hay unos ejemplos. Eh, las reglas eran esto, ¿verdad? Eh, decisiones por medio de una estructura if-then, y con eso se calculaba un factor de certeza para manejar la incertidumbre y luego se hacían los para ver cuál era el que tenía una muy alta confianza, ¿verdad? O sea, menor índice perdón, mayor índice del factor de certeza. Y se evaluaban los diferentes tipos de cultivos, ¿verdad? Que eso sí ya es de, de estos análisis tecnológicos, ¿verdad? Entonces, si tenía gran positivo, nos dice, y forma morfología bacteriana, entonces nos daba este posible resultado y ante eso calculaba un factor de certeza, ¿verdad? Según el factor de certeza, es que nos daba el grado de confianza, tenía pues un rango, ¿verdad? De factores de certeza y según eso establecía la confianza si fuera de muy baja, hasta moderada, hasta muy alta, ¿verdad? Entonces, según eso vamos a tener diferentes resultados para diferentes tipos de antibióticos en su dosis y ante eso se tomaba la decisión. Entonces, el hecho también era eso, que al final lo que nos daba es un factor de certeza, ¿verdad? No, no era un verdadero y falso, completamente verdadero, completamente falso, ¿verdad? Es lo que se calculaba ese factor y según ese porcentaje, así es como se tomaba la decisión, ¿verdad? Entonces, dice acá que en medicina muchas situaciones no son absolutas, sino que se trabaja por medio de esos porcentajes. Eh, Los factores de certeza permitían que los sistemas expertos razonen de forma más realista, manejando la incertidumbre presente en los datos y conocimiento médico, ¿verdad? Entonces, al final, ante eso, lo que hacían era pues tomar la decisión. Otro detalle con respecto a MySyn es que se desarrolló en este lenguaje que es del Lisp proceso y fue un lenguaje creado para el tema de inteligencia artificial en esa época, ¿verdad? Entonces, fue creado, dice, en el 58 por Carty, fue de los primeros lenguajes de IA, se basa en listas y procesamiento simbólico y es ideal para representar conocimiento y crear sistemas expertos, ¿verdad? Por medio de listas y procesos. Entonces, aquí sí está la fecha con respecto a MySyn, que vimos que empezaron en el 72, ¿verdad? Ya Lisp ya estaba establecido propiamente como lenguaje.
Y aquí veríamos como una idea de ejemplo de la sintaxis y básicamente que siendo casi como el ejemplo que vimos anteriormente, el def rule que sería la if then, que como dice es la base del razonamiento en los sistemas expertos, ¿verdad? O sea, esos árboles de decisiones. Entonces teníamos la estructura esta def rule, aquí la definían, luego tenían que colocar if, o sea, las condiciones de evidencia, ¿verdad? Que fueron las que vimos, que fuera gran positivo y que fuera focus en morfología. Y then, o sea, ante esto, tendríamos esto, el posible resultado, y aquí daba un CF de 0.85. Entonces, más o menos así es como lo trabajaban. Al final, como les menciono, son por medio de if-then una especie de grandes árboles de decisión, ¿no? Por eso se le llaman sistemas expertos. Pero a la larga no tienen esa complejidad de machine learning, ¿verdad? Luego, otro punto importante que nos quede claro es la parte de lo que es un CDSS, Clinical Decision Support System, sistema clínico para la ayuda en la toma de decisiones, que al final es donde más se utiliza este tipo de estructura de sistema experto. También algunos se consiguen por, por Machine Learning, pero una gran parte se hace por medio de este tipo de estructuras o se complementan. Eh, entonces el CDSS proporciona información y conocimiento relevante en el momento adecuado del flujo. Entonces, lo que hace es asistir al médico y ya cuando tiene los diferentes hechos, signos, síntomas y son ingresados al sistema, pues generalmente lo que nos va a producir son alarmas, ¿verdad? Una notificación, eh, una posible hallazgo, ¿verdad? Una recomendación. Aquí viendo el flujo, ¿verdad? Los datos, se obtienen los datos del paciente desde las diferentes fuentes que pueden en los sistemas informáticos médicos. Se analiza, se procesa la información clínica o la guía o las reglas de conocimiento y luego eso da, por medio de evidencia, aplica la evidencia a las reglas de estructuras y ante eso genera una recomendación por medio de alertas, recordatorios o recomendaciones propiamente. Y ante eso ya se toma la decisión clínica. Y aquí siempre el mensaje que no reemplaza el que es un apoyo, una toma de decisión. Y respecto a ver lo que sería el sistema experto versus ambos utilizan conocimiento y reglas para apoyar decisiones, pero el enfoque, contexto y propósito pueden ser diferentes. El sistema experto emula el razonamiento de un experto humano o un dominio específico para resolver, mientras que el sistema, el CDSS, apoya a los profesionales clínicos durante la atención, mejorando la toma de decisiones clínicas basadas en datos del paciente y evidencia. Entonces ya a la larga, como su función podría diferir, ¿verdad? Pero técnicamente, o sea, adentro de los diferentes sistemas expertos puede estar modelado ya sea el CDSS, pueden tener componentes que trabajen por árboles de decisiones, por sistemas expertos, de diferencia, o también por modelos de entrenados, ¿verdad? De Machine Learning. Pueden haber ambas. ¿Qué información puede utilizar? Pues en los ambientes médicos, todo lo que puede venir de los diferentes sistemas, ¿verdad? Todo el pueden del EHR, de la historia clínica electrónica, toda la información de laboratorio, la información de imágenes médicas y medicamentos, ¿verdad? También qué medicamentos toma el paciente, qué dosis tiene, o cuáles tratamientos ha recibido. Y el tema de alergias también, ¿verdad? Son importantes.
Y aquí veríamos con respecto a cómo se integran ya en un sistema hospitalario. Los CDSS, como vimos, requieren todos los diferentes, ¿verdad? Para poderse ejecutar. Entonces, toda esa información va a poder venir de los diferentes procesos en el flujo. Veíamos que puede venir toda la información del paciente, del GHR, en la que vamos a tener toda la información clínica y también información administrativa, eh, los resultados del laboratorio clínico, resultados de imágenes, y finalmente todo eso se concentra en el CDSS y entonces eso genera las alertas, ¿verdad? Los ejemplos de alerta eh, podrían generar diferentes tipos de alertas o notificaciones, digamos, ante alergia, ¿verdad? Eh, Podría alertar sobre alergias documentadas del paciente y momento para tomar algún tipo de decisión con respecto a los medicamentos. Entonces, eso es bien importante porque a veces el tema de alergias eh, no se puede pasar por alto, se puede pasar por alto, pues, fatal, ¿verdad? O como historiales, digamos que se les pasa por alto que el paciente es diabético, ¿verdad? Y de repente le están aplicando algún tipo de medicación que le puede o bajar o subir los niveles, entonces en ese caso se vuelve complicado la situación. Así que puede generarnos estas alertas de alergia. Lo importante es eso, es mejor tener ahí esas alertas molestando que se les pase por alto. Porque a veces se puede confiar la persona y decir, no, yo me acuerdo que ese paciente no tiene alergia, las tenía, quizás se le olvidó. Y si un sistema no tiene estos sistemas de ayuda, no hay alertas, entonces si uno no lo va a revisar manualmente, no, a verlo. Entonces, si está la alerta ahí, pues es difícil ya que no la vea. Luego puede tener interacciones. eh, en ese caso, ya nos va a dar una interacción con respecto a un medicamento, ¿verdad? Posibles interacciones entre medicamentos, o sea, ya advertir si se le va a aplicar un nuevo medicamento, cómo puede esto afectarlo con respecto a otro que está tomando. Quizás ahí es lo que les decía, cuando los pacientes son diabéticos, ¿verdad? Porque algún tipo de medicamentos le hace resistencia a la insulina y tienen que considerarlo. Entonces eso también les puede alertar hacia un nuevo que van a recetar. Puede haber una interacción con algo que ya toma o ya padece. Y también puede alertar con respecto a la dosis, ¿verdad? Que al final también ese detalle, a veces se le puede ir un punto, un cero, un dato ahí con respecto al cálculo de dosis y el sistema sí le va a advertir que la dosis que le está dando es más alta o más adecuada. Y también algún tipo de duplicación, ¿verdad? Por las relaciones que tengan, ¿no? Entonces, todo este tipo de alertas nos podría generar. Y, bueno, un ejemplo clínico es esto, ¿verdad? El paciente alérgico a la penicilina, eh, tiene alergia a la penicilina, la alerta se tiene que mostrar. Entonces, ya al ver eso, el medicamento que se va a prescribir tiene que ser considerado con respecto a la alergia que tiene el paciente, ¿verdad? Entonces, en este caso, era el problema porque si le iba a recetar amoxicilina, pertenece al mismo grupo, ¿verdad? Entonces, no se debe de administrar este medicamento. Así que lo que al final le pasaría al médico es que recibiría ahí la alerta, o sea, le está haciendo su proceso, ¿verdad? Y ya cuando empieza
hacer la prescripción del medicamento le aparecería la alerta y ya en eso vería que es alérgico a la penicilina y ya, pues ya podría elegir otro medicamento. Entonces, más o menos como trabajan, también pueden ser por medio de recordatorios clínicos. Esto también es de bastante ayuda porque los recordatorios son necesarios porque también eso es otra cosa que suele pasar a personas que se les olviden las citas o cuando tienen que ir a un refuerzo de una vacuna o las pruebas de tamizaje para llevar control, ¿verdad? El tamizaje como que más insignia es el de que una vez al año tienen que tomarlo de 45, 50 años, dependiendo. Pero es algo que tienen que hacerse anualmente o recordatorios para el seguimiento, ¿verdad? Y los controles. O sea, al final es todo esto. Siempre los recordatorios clínicos son de ayuda, tanto para los pacientes como para clínicos, ¿verdad? Eh, ahora con respecto al machine learning, el detalle sería esto. El problema de reglas, o sea, los sistemas basados o los sistemas expertos son basados en una gran cantidad de reglas, ¿no? Y presentan limitaciones importantes debido a su dificultad en escalabilidad y adaptación. Eh, o sea, adaptación sería como modificación del código y escalabilidad que puedan crecer, ¿verdad? Ya básicamente son, como ya lo habíamos mencionado, son difíciles de mantener, de desarrollar en sí también. Son una gran cantidad de reglas que se repiten, o sea, se repiten las tendencias, las reglas son distintas. Entonces, son miles de reglas y con el tiempo pueden llegar a crecer, o sea, de manera se vuelve, la administración se vuelve muy compleja y manejable. Mucho mantenimiento, cada cambio en los procesos o en el conocimiento requiere revisar, modificar y validar muchas reglas, porque como son secuenciales, entonces si hacemos una modificación dentro del flujo, este lo puede romper o hacer un cambio ya en la cantidad de ramas del árbol de decisión. Entonces, pues sí, tocar revisar casi todas las áreas afectadas. Entonces requiere mucho mantenimiento, es muy complejo. Y el otro punto es que no aprende, ¿verdad? Que parte de las ventajas que nos da el machine ese hecho de que pueden aprender, ¿verdad? Entonces no pueden aprender de nuevos datos ni mejoran su desempeño en la experiencia. Así que ante eso, es que por eso también nos concentramos ya en estudiar el tema de Machine Learning de manera práctica, porque pues, lo que se utiliza más actualmente y nos da mayores resultados. También que el hecho de los sistemas expertos requieren, eh, como decimos los expertos que generan toda esa cadena de reglas, o sea, por detrás viene siempre una investigación bien compleja, ¿verdad? Entonces, el MIC se desarrolló en la Universidad de Stanford, ¿verdad? O sea, al final son procesos bastante complejos, no es tan, inclusive en la parte didáctica, generar esa gran cantidad de reglas requiere una gran cantidad de tiempo. En cambio, la parte de entrenamiento de modelos, ya una vez definido la ruta de los métodos que se van a utilizar, realmente el proceso es bastante rápido. Entonces, bueno, Machine Learning, que ya estuvimos viendo de qué trata, ¿verdad? Que permite a las computadoras aprender patrones y a partir de datos y hacer predicciones. En flujo, más o menos ya lo que vimos, inclusive con el laboratorio, tener los datos, entrenarlos, se obtiene el modelo y ante eso ya podemos introducir nuevos datos y tener predicciones. No sé si tienen
Todo bien. Sí, ingeniero, todo bien. Sí, que todo bien. Ninguna pregunta. Bueno, Gracias. diga. No, ninguna pregunta, gracias. Ninguna, perdón. Mi pregunta. Vaya, entonces, como vimos, mañana van a estar usando el laboratorio, les voy a grabar el procedimiento de la guía. Y con respecto a este tema, solo esto es lo que les traía, así realmente no es como tan complejo, pero por el tema de, de, de la planificación de la asignatura, pues se debe de ver este tema. Así que si no tienen dudas, pues quedamos acá. Yo mañana les subiría la guía y el video y ahí ustedes lo hacen en la práctica cuando tengan chance. Así que si no hay dudas, pues nos vemos, conectamos la otra semana y quedó cualquier duda respecto a la práctica. Ingeniero, una consulta. ¿Sí? Hola. ¿Hola? Sí, sí, Para dígame. la clase de laboratorio que hay de 11 a 1, no de 1 a 3, también se suspenden. Ajá. Eh, eh, de informática. ¿Así es? Que de informática nos vamos a conectar a la Ah, 1. de acuerdo, de acuerdo. Ajá. Va, perfecto, muchas Ahí gracias. les voy a mandar correo con el link y de este de IAR en el aula se lo subo. Le subiría el video y la guía. Va, perfecto, muchas gracias, ingeniero. Bueno, Gracias y que feliz noche. Muchas gracias. feliz noche. Gracias, ingeniero.